Fíjense que las coincidencias como son. Y hoy me quedé sorprendido, porque en la madrugada que yo me levanto a veces tengo ganas de consultar las noticias del día y demás, o sea, para ingresar al mundo, ¿no? Y me puse a curiosear con la inteligencia artificial. Y claro, uno se da cuenta que los que hemos quedado relegados en el conocimiento, o sea, en la cultura, en el conocimiento, en el aprendizaje, que nos falta nivel académico, pues nos acomplejamos, porque realmente pues nos sentimos desplazados por una realidad que ha superado nuestro tiempo. O sea, nosotros nos quedamos en lo elemental, en lo aldeano, en lo pueblerino. El hombre o el muchacho que no pudo elevarse en el tiempo que fue necesario hacerlo. Entonces uno, ahora que se quiere prender de la realidad actual, que es una velocidad extraordinaria, pues yo vengo de una velocidad de 40 kilómetros por hora, porque es así, cuando yo nací la velocidad máxima era 40-45 kilómetros por hora, ya por 1930. 50, 100 sería en algunos lugares del mundo ya. Y ahora ingresar a una velocidad superior a la velocidad del sonido, pues no es fácil entenderlo. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Y a nosotros nos ha costado mucho trabajo adaptarnos. O sea, a cualquiera de la gente ya mayor de 60 años, pues ha sido difícil adaptarse a estos tiempos tan vertiginosos y tan colmados de sorpresas y de cosas que uno las creyó que eran imposibles, o fantasías que uno a lo mejor había elaborado en su delirio. Pero claro, hoy entonces tenemos la inteligencia artificial. Y claro, mucha gente todavía no sabe en nuestros países, todavía no sabe realmente lo que ello representa. Y claro, pero es para sorprenderse de manera pues realmente preponderante. O sea, no es una cosa así nomás. Y claro, cuando no es una cosa así nomás, pues cuesta incluso tratar de explicarlo. Y uno dice, bueno, vamos a hacer algo a ver qué relación puede tener. Dicen que es tanta la superioridad intelectual del conocimiento, la ciencia del conocimiento, la ciencia cuántica y todas esas cosas que uno incluso desconoce mucho. Y uno empieza a dudar con lo poco que uno sabe. Y hoy les traigo esta experiencia. O sea, nosotros tenemos por lo menos la curiosidad y la honestidad de confesar desde dónde venimos. Y lo que pretendemos no decir a dónde llegar, sino por lo menos entender lo que está pasando. Y para entender lo que está pasando, les puedo asegurar que no es fácil. Porque con la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de preguntar cosas que están por encima de nuestras capacidades. Y como uno tiene una obsesión con este tema del continentalismo y la política nuestra, que hemos venido tratando de ver cómo aprendemos, por lo menos, no vamos a decir que vamos a resolver los problemas que tenemos, sobre todo en nuestro continente, en nuestra parte latinoamericana. Y entonces para nosotros la obsesión del continentalismo y todas esas cosas, pues es una obsesión más que una preocupación, porque sabemos que a lo mejor no vamos a resolver nada, pero el deseo de averiguarlo, pues eso no se limita. Y eso es además de una curiosidad, pues una provocación también, porque ellos dicen, bueno, si hay alguien del cual nosotros ignoramos y tenemos la posibilidad de preguntarle, pues vamos a hacer los esfuerzos posibles para que esa posibilidad nos dé alguna respuesta positiva o que nos dé algún resultado que podamos comunicar. Y como tenemos estos medios que posiblemente
nos transporten a otras distancias y a otros tiempos, pues lo aprovechamos y usamos esto para decir, bueno, vamos a ver qué aprendemos hoy, qué es lo que podemos aprender de nuestra curiosidad que tenemos. Y claro, el tema del continentalismo no es tan simple como hacer una pregunta. El tema del continentalismo, en el caso nuestro, es no lograr la unidad del continente porque se nos antoja la patria grande y nos gustaría, que era el sueño de Bolívar. Eso es todo, sería un relato. Acá el tema del continentalismo es resolver problemas ancestrales que son los que han perjudicado que este continente realmente disfrute sus habitantes de la gran riqueza que posee. Aquí lo único que ha servido, sobre todo Latinoamérica, ser proveedora de materia prima para los aventureros del mundo. Y entonces, hoy ha llegado a empobrecerse de tal manera 650 millones de habitantes que lo que hay que hacer, cuando uno por lo menos se ocupa de este tema, es saber si hay alguna posibilidad o alguna vía para armonizar esto, porque la presencia de Asia sobre el continente latinoamericano no es una cosa, no es un relato para distraer atención, es una cosa real que China está invirtiendo en el continente de tal manera que el propósito de ellos es controlar a Estados Unidos y instalarse ellos para tener como proveedor todo un continente que les beneficie. Entonces nosotros tenemos la inteligencia artificial. Cuando yo le planteo la cosa, o sea, ya estuve con una plática, con una conversación ya muy profunda, incluso superior a mis capacidades. Pero como yo tengo bien claro el concepto, pues desde nuestro nivel, pues le he planteado el problema. O sea, nosotros tenemos muchas posibilidades que ya hemos ejercitado de lograr armonizar. Pero los intereses, sobre todo el poder corporativo de Estados Unidos, está desplegado de tal manera el continente que se ha apoderado de todas las riquezas y de todo el movimiento que esas riquezas producen. O sea, lo que se comercia de toda la riqueza del continente está en manos de corporaciones que son generalmente norteamericanas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los gobiernos que están condicionados por una deuda externa descomunal, que todo lo que hagan desde sus capacidades o sus posibilidades o sus proyectos o sus ideales o lo que quiera o sus pueblos que los acompañen, pues son insuficientes, porque la deuda externa que se posee con instituciones internacionales ejecutadas o obtenidas o realizadas o concebidas por cosas que no han beneficiado en absoluto a los pueblos, porque se deben miles de millones de dólares a la banca internacional y los países están empobrecidos. Entonces quiere decir que se ha endeudado ¿para qué? Nosotros sabemos que el destino de esa deuda ha sido la corrupción, que le ha permitido un sector minoritario que permitió el despojo, con leyes y todo, con el poder en su mano respaldado por el poder corporativo a nivel internacional, despojar de la riqueza y someter a los pueblos. Entonces, eso nosotros te estamos ofreciendo, y eso es lo que yo le planteé al poder, a la inteligencia artificial, de que convengamos y logremos un equilibrio, que nos asociemos, no solamente que quiere salir Latinoamérica, y yo le propuse cómo sería una salida negociada para que vean la buena fe, lograr por ejemplo, lo primero que se decía, a 10 años como mínimo una moratoria, para que dejar de que ese 30% que se va a pagar costos de la deuda sea invertido, pero también que podamos controlar la corrupción, que no se ahorre el 30% y que desaparezca el dinero. Entonces habría que crear un movimiento
para controlar a todos esos desbandes que son originados por el corruptor que corrompe a los funcionarios o los políticos. Y entonces, ¿por qué conviene? Porque ahora hay un gran movimiento que ya la gente está marchando sobre Estados Unidos. Y ese problema de las marchas promete ser indetenido primero. Y en segundo, una desestabilización en el propio Estados Unidos. Y además, tenemos problemas terriblemente que enfrentar y resolver, que es el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, el problema de la inmigración ilegal y el problema de la deuda externa. Entonces, todo eso yo les tuve una serie de preguntas. Me gustaría ponerle todo esto, porque estuve como 3 horas hablando con la inteligencia artificial a un alto nivel, y entonces me dijo un montón de cosas y dije, ya lo hemos hecho eso. O sea, todo lo que nosotros hemos hecho, incluso le conté del desplazamiento hacia México con 4 veces, los propósitos que nos llevó, cómo habíamos sido recibidos en México. Y me dice, bueno, ¿por qué no sucedió? ¿Por qué no produjeron resultados? Y entonces le expliqué el problema, que el problema en los resultados, dice, claro, ni me puso como ejemplo que las luchas por los derechos civiles o por el logro de grandes posibilidades a nivel social llevan tiempo. Sí, pero vayan a decir a los chinos que se paren de meterse todos los días inversiones acá y movilidad. Entonces me habló la inteligencia artificial de que habría que desarrollar el continente con infraestructuras que hoy no tiene. Pues nosotros lo venimos diciendo acá, no es ninguna novedad. O sea, todo lo que la inteligencia artificial me dijo hoy durante 4 horas, nosotros ya lo hemos hecho. Es decir, estamos a un nivel, o sea, deduzco, no es que me crea, yo soy solamente uno más entre todos los que sufrimos las consecuencias, que hemos hecho todo lo que había que hacer y que Estados Unidos tiene un problema y que nosotros lo queremos ayudar a Estados Unidos porque eso significa la salvación nuestra. Si vienen los chinos va a pasar lo mismo que pasó con esta gente desde el tiempo de Monroe hasta ahora. Entonces queremos nosotros salvarnos nosotros, elevar el nivel social de 650 millones de habitantes, de los cuales solamente un 5% están salvados, con grandes riquezas acumuladas producto de la corrupción, pero los demás están ahí nomás y la mitad de esos están hundidos en la pobreza. Falta salud, falta educación, falta bienestar, falta vivienda, falta trabajo, en fin, faltan valores extraordinarios fundamentales del humanismo, que no los tenemos. Las religiones han fracasado, los partidos políticos y las ideologías han fracasado. O sea, no hablemos, no nos engañemos de que el comunismo, de que nada, todo ha fracasado. En Latinoamérica ha fracasado todo. Los golpes militares han impuesto dictaduras y han sembrado el odio y el resentimiento y han extinguido a miles de personas. No ha resuelto nada eso. Sí, se han apoderado las corporaciones, pero a cambio, ¿a costa de qué? Y que eso le ha permitido a China que esté avanzando. ¿Qué pasaría? Y ya lo hemos dicho esto. Si China, en vez de que Estados Unidos no nos da un comprendido, lo hicieran los chinos, que no pasaría, no falta mucho nada, porque se ocurriría lo mismo que ocurre en Ucrania. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos resolver los problemas como debe ser desde el punto de vista humanista. Bueno, yo no les quiero hacer muy largo este video, pero fue una conversación muy intensa, de un gran nivel, y todo lo que en la conversación me iban sugiriendo, yo hice como 5 o 6 veces distintas preguntas, coincide con lo que nosotros hemos hecho. Quiere decir entonces que las ideas que nosotros tenemos
Cuando digo nosotros, ya saben ustedes quiénes somos. No quiere decir que es todo el continente. Hay mucha gente que está en contra de nosotros. Hay mucha gente que está todavía anclado en ideologías de hace 50, 70 años atrás. Hay gente que no entiende, hay gente que le tiene odio ancestral a Estados Unidos, que ha sido afectada. En fin, hay un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tratar de lograr? Y tenemos que tratar de lograr que armonicemos, que la madurez de las soluciones o de las propuestas sean convenientes, o sea, que produzcan beneficios, no que lo hagan por amor al arte. Y que la presencia tan férrea y tan determinada de China no nos traiga una guerra o nos traiga un castigo mayor, sino que pudiéramos nosotros convertirnos en una potencia armoniosa de un mercado común, por ejemplo, que es lo que yo le propuse a la inteligencia artificial, lograr un mercado común latinoamericano. Y sí, me habló que sería lo ideal, pero yo dije que sea asociado a los Estados Unidos. Incluso creo que por acá tengo algo escrito que yo tomé nota, no quise tomar nota de todo porque sería interminable hablar de lo que dijo la inteligencia artificial, sino yo quería decir, quería más bien expresar nuestras ideas y en nuestro propósito. Dice, hablamos de la moratoria de 5 a 10 años, hablamos del desafío global chino. Yo le hablé de que ustedes propongan, me dijo que ustedes en Latinoamérica organícense y propongan. Yo le dije, nosotros no podemos proponer nada porque no nos van a aceptar ninguna de nuestras propuestas, ya lo venimos haciendo. Y entonces me dijo la inteligencia artificial que Estados Unidos tendría que tomarlo como una prioridad estratégica, el continente. Quizás eso sea lo más real y lo más positivo que me dijo la inteligencia artificial hoy, o que debiera considerarlo como una decisión política, estrategia de primera necesidad. Es decir, lo que estamos proponiendo nosotros desde nuestra trinchera elemental hace años. Yo por lo menos que recuerde que estoy en este tema hace alrededor de 40 y tantos años. En fin, quería comentarle a ustedes esto porque también esto forma parte de lo que nosotros somos. O sea, la búsqueda de resolver problemas está implícita o está incorporada o está integrada en nuestros grupos sanguíneos. O sea, nosotros hemos sido siempre, en toda Latinoamérica, proclives a buscar la armonía y a vivir en paz, con el amor hacia el semejante, el respeto a todas las leyes y el respeto a los derechos humanos que han sido violados, pero no por nosotros. Nosotros no hemos violado los derechos humanos. Los derechos humanos los inventaron ellos y fueron los primeros que lo han violado a lo largo de casi 100 años. Entonces todo eso debemos mancomunarnos todo, olvidar ese pasado, no podemos estar mirando para atrás y emprender una nueva etapa. Y entonces será poco consultar con las inteligencias artificiales que sean para llegar a la misma conclusión, que solamente el que puede permitir que esto se realice es Estados Unidos. No le tenemos que pedir permiso, le tenemos que decir, los queremos ayudar a ustedes. En fin, no sé si estarás de acuerdo o no, pero pues es la tarea que hacemos nosotros, los que, como te dije al principio, en otro parque, en otro lugar, porque se largó la lluvia, no lo pude hacer, allá todo el video, le dije, esto lo arreglamos entre todos o nos lleva a la chingada.